activo en el sentido de todas las relaciones que podemos establecer entre el textil y el texto. Sandra Lorenzano es narradora, es poeta y ensayista, Argen-Mex, como ella siempre dice, ¿no? Argentina-mexicana, y me gusta que esté el Argen adelante del Mex, lo lamento, ¿sí? Pero sos nuestra. Nació en Buenos Aires, Argentina, y vive en México desde 1976. Es doctora en letras, profesora de la UNAM, profesora de la Escuela de Español Middlebury College en Vermont, especialista en cultura y literatura latinoamericanas. Ha publicado sobre el tema artículos en diversos libros y revistas de circulación nacional e internacional. Ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores y posteriormente del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Actualmente se desempeña como directora de Cultura y Comunicación Social de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM. Y es coordinadora del proyecto Cultura y Migración, UNAM, UNESCO, Universidad Autónoma de Madrid. Bueno, nena, ¿qué más decir? ¿No? Aquí hay un grupo muy grande, mayormente de mujeres, que tenemos muchas ganas de escucharte, ¿sí? Así que te damos todas las palabras y todos los tejidos para vos. Muchas gracias, Cari. Buenas tardes, casi buenas noches por allá, aunque como se acerca el veranito, supongo que todavía hay luz. Por ahí veo jardines con flores y la luz del sol, del día. La verdad que estoy muy emocionada, me emocionaste diciendo todas esas cosas. Estoy muy emocionada y muy contenta de estar en este espacio, porque en este espacio, que primero quiero agradecer esta invitación a Karina Madoni, y decir que este posgrado de especialización en prácticas artísticas textiles contemporáneas es un sueño, muchas de ustedes lo saben. Voy a hablar en femenino porque son básicamente mujeres. Es un femenino que incluye a quienes nos acompañen y nos identifiquen como mujeres. Que decía que muchas de ustedes lo saben, es un sueño largamente acariciado por Karina, y una tiene muy pocas veces el privilegio de asomarse a los sueños de las personas queridas y de pronto llegar un día y formar parte, aunque sea un rato. Vivimos las discusiones previas, vivimos los nervios de la aprobación o no aprobación, lo que se tardaba, después llegó la pandemia, todo un poco complicaba el camino, y aquí que un buen día Cari lo logró. La UNA fue receptiva, escuchó la importancia de un posgrado como este, y bueno, ahí están ustedes, y la verdad que me da muchísimo gusto, y gracias por querer compartir también este ratito conmigo. En temas de textos, textiles, texturas, lo que yo les propongo en este recorrido que vamos a hacer no es tanto conversar sobre la trama conceptual, sino más bien sumar, hacer un tejido trenzando palabras y trenzando imágenes. Un recorrido que abarca básicamente la realidad mexicana con algunas salidas hacia otros lados. La realidad mexicana porque me parecía que quizás eso fuera a ser más, quizás más novedoso o diferente o no tan conocido para ustedes. Y bueno, si me lo permiten y están de acuerdo, y gracias por estar aquí, empiezo. Entonces voy a compartir un PowerPoint y sobre eso avanzo. Se ve bien, ¿verdad? No voy a quitar la barra de al lado porque es muy complicado para mí después orientarme, pero ¿ven bien el tamaño de la diapositiva? Ahí está. Ok.
No las escucho, pero confío. Se ve perfecto, Sandri. Gracias, Cari. Voy entonces. Y quiero empezar con estos dos epígrafes. Uno es de Mercy Rojas Arias, de Colombia, y dice: las mujeres bordamos para transgredir, resistir y construir identidad, comunidad, saber, para respetar la vida. El siguiente es de Juanita López García, una mujer indígena, bordadora, chocholteca de México, que dice: las mujeres sabemos que sabemos. La ignorancia no hace parte de nuestras tradiciones. Me emociona tanto esa frase, esa convicción. Las demás parece que estamos dudando todo el tiempo, pero por suerte hay gente que tiene certezas y entonces de alguna manera me voy a apropiar de esas certezas de mujeres que saben mucho más que yo porque lo han heredado de generaciones y generaciones sobre estos temas de los cuales quiero hablar. Y enmarcada por esos dos epígrafes, me voy a un poema. El poema es de Rubí Sanda. Rubí es una poeta purépecha y el poema, puse esta diapositiva para que vean la versión en purépecha y la traducción al castellano o español. Aquí va un poco más grande para que la puedan ir viendo junto conmigo. Se llama Retoño y dice: cabellos arraigados a la ancestralidad. Exhalo de mi alma el perfume de las flores. Mis oídos se inundan con el canto de los pájaros. Mi cabello trenzado es realiza. Mi piel color de la tierra. Soy quien nació en mano de las parteras, el resultado del pronóstico cósmico y de la alineación de los planetas. A mí me han entregado el candado del silencio de mis antepasados, que con mis palabras intento abrir. Soy quien borda en pedazos de manta la memoria de mis abuelos. Soy el retoño que brota de aquel árbol viejo. Soy la semilla que colocaron en el vientre de la tierra. Mi piel, más que mi piel, es mi ropa, ropa de un pueblo que lucha contra la extinción. Esa es Rubí Sanda. Me detengo en estos versos. A mí me han entregado el candado del silencio de mis antepasados que con mis palabras intento abrir. En torno a esos dos términos que puse en rojo, silencio, palabra, a estos dos misterios se construye nuestra vida. Venimos del silencio y hacia él vamos. Y entre ambos momentos tejemos un puente de palabras para abrir el silencio, como lo dice la poeta, un puente de arrullos, de poesía que pasa de boca en boca, de música, de abrazos. Un puente que se va creando en los espacios compartidos en torno al gesto antiguo que acompaña la aguja. Soy quien borda en pedazos de manta la memoria de mis abuelos, de mis abuelas, de mis ancestras, podríamos agregar. Aquí el silencio de esas ancestras, de esas y esos antepasados, es más que silencio, es silenciamiento, opresión. El pretendido borramiento de los antepasados por ser indígenas, y uso este término aún a sabiendas de las complicaciones que tiene, y de las ancestras por indígenas y además por mujeres, está en la raíz del poema de Rubí. Las palabras que intentan abrir el candado de ese silencio son así palabras de resistencia, de lucha, palabras que surgen con orgullo en una de las 68 lenguas indígenas que se hablan en México. El purépecha se convierte entonces en seña de identidad orgullosa. Como explica la gran pensadora Mije, Yasnaya Elena Aguilar,
sin negar la masacre que significó la conquista para las culturas originarias de nuestro continente, no podemos seguir ignorando la política de exterminio llevada a cabo por los propios estados nacionales. Este año 2021, se cumplen 500 años de la caída de México Tenochtitlan, que fue obviamente en 1521. Pero fíjense, los datos dicen que en 1882, más de 3 siglos después de la llegada de Hernán Cortés, más del 75% de la población de este país hablaba alguna lengua indígena. Hoy la habla menos del 8%. Es decir, que fue el propio Estado Nacional Independiente el principal criminal contra la diversidad cultural, el principal artífice del etnicidio, bajo la idea compleja y contradictoria a la que podríamos volver del mestizaje. Hablemos de ese brutal borramiento que es borramiento de saberes antiguos. Y sin embargo, allí están, allí siguen, y somos muchas las personas cada vez más dispuestas a escucharlas, a retomar estos saberes, a valorarlos. Maruch Méndez, que es una artista maya tzotzil, originaria de San Juan Chamula, en Chiapas, dice esta frase maravillosa que tiene que ver con la lengua. En el barro encontré una manera de ser escuchada sin la necesidad de hablar el español. En ella puedo emitir mi canto, mis gestos, mi risa, mi voz y la historia de mi comunidad. En este momento, su obra textil, la de Maruch, no la cerámica, pero sí la textil, forma parte de una exposición que les recomiendo muchísimo, que se llama Maternar y que está en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM. Por cierto, aquí están las obras de Maruch que están ahí, estas dos, y el catálogo de la exposición lo pueden encontrar, es de descarga gratuita en la página web del MUAC, del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, se los recomiendo de verdad mucho. Pero volvamos a los versos de Rubí Sanda, en los cuales el purépecha, su lengua, como decíamos, es una seña de identidad y de orgullo. Una lengua, y la retomo, para abrir el candado del silencio de mis antepasados. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de poesía? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de poesía creada por mujeres en lenguas indígenas? Estamos hablando de esos saberes otros, de saberes alternativos, disidentes, de eso que a mí me gusta llamar saberes oblicuos. La mirada oblicua, entonces, como otro modo de mirar la realidad, de aprenderla, y permítanme traer a este recorrido entre versos y bordados a otra poeta. Y quiero dedicarle estos 4 versos a mi querida gauchita Liria Evangelista, que anda por ahí. Dice, fíjense lo que dice Alejandra Pizarnik: una mirada desde la alcantarilla puede ser una visión del mundo. La rebelión consiste en mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos. En mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos. Impresionante. La poesía inquietante de Pizarnik nos propone una visión del mundo desde ese lugar otro, marginado, despreciado incluso, porque ¿qué es una alcantarilla sino el lugar social de los desechos? Desde ese lugar miramos una rosa, emblema de la belleza por excelencia, o creamos una rosa, podríamos decir, creamos un poema, un canto, un arrullo, una vasija, un tejido, un bordado. Elegir es siempre un acto de desobediencia, y sigo por la misma línea. Esta es una frase de Rita Segato en un comentario a la obra de Judith Butler, El grito de Antígona.
Y me detengo en el verbo elegir, por eso lo destaqué, para entrar desde ahí, desde lo que la elección tiene de voluntario, de posibilidad de ejercer la libertad, a la esencia de la mirada oblicua. La mirada oblicua es una mirada elegida y por lo tanto una mirada desobediente. ¿Qué significa? Significa que elegimos mirar, pensar, leer, bordar, escribir desde un lugar diferente al lugar del poder, del lugar hegemónico o del lugar donde el poder quiere ponernos, del lugar central. Elegimos vivir desde un lugar diferente. Significa que elegimos estar en un lugar marginal, en un lugar otro, y que desde ahí construimos nuestra posición en el mundo. Postular una mirada oblicua es imaginar otros modos de mirar, con otros lentes, con otras estrategias. Significa desaprender la manera en que nos han enseñado a mirar, en que nos han entrenado para mirar en tanto mujeres desde el momento que nacemos. Significa poner la atención en otras zonas, hasta ahora poco atendidas, y así descubrir nuevas realidades. Desde ahí, desde esa nueva posición que nunca es fija, sino nómade, móvil, fluida, ser capaces de cuestionar, de desestructurar y de desarticular las formas en que hemos mirado hasta ahora. Denme un segundito porque ya entré en calor, como era de esperarse. ¿Qué descubrimos si cambiamos el ángulo de visión? Descubrimos aquello que la formación, la educación, la cultura nos han impedido ver o nos han entrenado para no ver. Que la marginalidad femenina obviamente no es natural, que la exclusión no es natural, que la violencia no es natural. Parecen obviedades, ¿verdad? Aún hoy no lo son. Con la mirada oblicua descubrimos que el lenguaje también es nuestro, que el pensamiento simbólico también es nuestro, pero que para nosotras la razón y la afectividad no son opuestas. Vamos aprendiendo así a desautomatizar nuestros comportamientos y nuestras respuestas. Quizás eso sea el objetivo más claro de todo lo que hacemos las mujeres en este momento, el desaprender, el desautomatizar lo que hemos aprendido. Saber que mirar se aprende nos da la certeza de la posibilidad del cambio. Los seres humanos nacemos mayoritariamente con el sentido de la vista, claro, pero el modo en que miramos es un aprendizaje vinculado a nuestra cultura y a nuestra sociedad. Mirar entonces con lentes de género, con lentes violeta nuestra realidad y nuestra tradición, ese es el reto. Y estos saberes oblicuos o fronterizos han estado allí siempre, como las lenguas indígenas, como la poesía, como los bordados. Lo que ha cambiado hoy es la conciencia de parte de los saberes hegemónicos de la fuerza que tienen estas epistemologías o formas de conocimiento o como quieran llamarlas. Hoy las mujeres reivindicamos estos saberes antiguos, saberes oblicuos, decía, que nos han acompañado desde tiempos inmemoriales, saberes ancestrales que están pasando del ámbito íntimo y doméstico al espacio público, mostrando la fuerza de la comunidad para cuidar, tan importante que resulta en estas épocas, ¿no? Con respecto al género, la noción de cuidado, lo que implica cuidar el silencio y las palabras, para que no se quiebre el puente que tejemos entre ambos momentos de la vida, para que no se quiebre la memoria, como lo planteaba Rubí Zanda. Y me voy con otra poeta. Ella es una poeta de lengua maya, cachiquel, una variedad del maya, llamada Cali Domitila Canek, seudónimo literario de Calixta Gabriel Chiquín, y que borda también sobre estos temas. Cali se refugió siendo muy joven en Estados Unidos
después del secuestro y asesinato de 3 de sus hermanos, y vivió allí entre 81 y 88. No olvidemos que el llamado genocidio guatemalteco o genocidio maya ocurrió justamente en la década de 1980, en especial entre 81 y 83, pero siguió en la región petrolera del Triángulo Ixil y tuvo un saldo de alrededor de 200.000 personas asesinadas o desaparecidas. Eso dice el informe Memoria del Silencio de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, nombrada por Naciones Unidas para investigar los hechos ocurridos durante este periodo conocido como la Guerra Civil. Y leo de Cali Domitila Canek, licenciada, por cierto, en Trabajo Social, este poema que quizás ustedes no alcancen a ver, pero me pueden escuchar. Y escuchen, porque a veces la poesía creo que transmite más emoción escuchada que leída. Espero leerla de manera que a ustedes les emocione. Se llama Mujeres tejedoras de energía, mujeres herederas de la abuela luna, mujeres que con sus palabras transforman pensamientos y vidas, mujeres escritoras, artistas, tejedoras, músicas de todas las dimensiones, mujeres todas, mujeres de ayer que dejaron sus huellas selladas sobre piedras y en códices, abuelas, Ixmucané, Ixcacaol, Ixchel, Ixcanil y las abuelas de otras culturas, la búfalo blanco del norte, cigarro borinqueño, la serpiente azteca, mujeres de hoy que están trenzando pensamientos en forma colectiva para transformar sociedades, mujeres preparadas para recibir la nueva aurora, mujeres todas, salto un fragmentito, que se levanten nuestras abuelas dormidas. Eso yo creo que tendría que ser un lema de una marcha feminista, que se levanten nuestras abuelas dormidas, que se despierten los espíritus, todos a celebrar con ceremonia nuestro día. Belejé, Bats, Día de la Madre Tierra, Día de la Energía Femenina, Día de la Vida para recibir la luz del tiempo y del espacio, Día de la Purificación y de Transformación Personal, Día de la Convivencia, Armonía y de paz. Nuevamente tenemos aquí en el poema lo ancestral, las abuelas, lo colectivo como origen del conocimiento, del empoderamiento femenino. Y sé que mientras me escuchan, muchas de ustedes, todas que se dedican al arte textil, estarán pensando mucho en sus propias abuelas, en sus propias ancestras, que quizás una tarde de lluvia en algún lugar de este continente nuestro o en algún otro les enseñaron qué se podía hacer con un... y descubrieron que ahí había un mundo para crear, como lo descubrió la propia Cali Domitila Canek. Me paso, sigo con Guatemala, pero me paso a esta artista que seguramente ustedes conocen, Regina José Galindo, que nació en 1974, que seguramente, decía, ustedes conocen por sus performances muy brutales, muchos de ellos, en los que denuncia la violencia en contra de las mujeres. Y dice Regina, yo solamente he vivido en Guatemala, con una problemática muy grande de violencia en general y una violencia de género fuera de todo límite. Durante el conflicto armado, el daño a la población femenina era parte de la estrategia de guerra para infundir temor en la población, porque al matar a una mujer se mataba también la posibilidad de vida. En la actualidad, desde hace unos años, esto ha vuelto a ser parte de la realidad guatemalteca, solo que a mayores índices. Lo mismo podemos decir de México y de tantos otros países. Diariamente son asesinadas mujeres de las formas más brutales. Vinculada al bordado, su obra más conocida
es Esperando al Príncipe Azul, que si la conocen, perdón por traer obras quizás demasiado obvias. Aquí está su performance, Nada nos calla, este es en el Zócalo de la Ciudad de México, y lo acompaña este poemita que les leo de la propia Regina José Galindo, que dice, hay que decirlo, expresarlo, gritarlo, cantarlo una y otra vez como un mantra, un rosario, una letanía. Hay que soltar la verdad, hay que soltar el grito. Si esto, en lugar de ser por Zoom, lo estuviéramos haciendo en un aula, yo les pediría que todas juntas en este momento soltáramos el grito. Lo haremos, lo haremos. Hablar de los saberes femeninos que las mujeres estamos trayendo a espacios de donde han sido históricamente excluidos, como las universidades, es un modo de construir nuevas narrativas, nuevos discursos que permiten no solo visibilizar otros modos de ser, como escribía la poeta mexicana chiapaneca Rosario Castellanos, sino también crear nuevas redes que vayan más allá de lo comunitario o lo local o lo regional. En ese sentido es que hablamos de recuperación de saberes, de modos de conocer y entender el mundo. A la academia le gusta hablar de epistemes, pero por favor, si van a usar esa palabra, jamás digan nuevas epistemes, porque son tanto más antiguas que las otras que ocupan los lugares consagrados. Bordado, collage, narrativas colectivas, música, entre otras artes, han intervenido en este proceso y lo siguen haciendo, desubicando la figura del genio creador, nunca he escuchado que se diga la genia creadora, del individuo dominante, del portavoz. La pensadora, escritora y activista feminista Francesca Gargallo, nacida en Sicilia, pero que ha realizado todo su trabajo en México, propone en su libro Las bordadoras de arte lo siguiente: colocar intereses distintos, proponer al mundo las sensaciones producidas por esas prácticas que el sistema patriarcal no considera bellas artes porque las realizaban principalmente mujeres. El bordado, el tejido, el ganchillo, el encaje, el arreglo de los espacios de convivencia, las caligrafías, el decorado mural y de los muebles, la cerámica, la cocina, la jardinería, las manualidades, las canciones de cuna, no solo son artes si se hibridan con actividades canonizadas por la producción masculina. El mundo del arte no las consideraba siquiera representativas del momento de su creación. Hasta la revolución estética feminista, las acciones plásticas, líricas, domésticas, epistolares de las mujeres eran efímeras. No perduraban a pesar de que producían emociones, pues no pertenecían al ámbito de la protección histórica de lo que simboliza algún tipo de dominación. En este sentido, son antisistémicas. Hoy alimentan una estética crítica de los valores de la dominación. Y sé que ustedes me entienden como poca gente en el mundo, porque eso es lo que hacen con sus agujas, con sus tijeras, con lo que utilicen. Como lo plantea la colombiana Andrea Carolina Bello, las labores textiles han estado vinculadas a la feminización del cuerpo social de las mujeres. Sin embargo, si bien estas prácticas han ido de la mano con formas de opresión, también se han convertido en herramientas de resistencia y de expresión pública. ¿Cómo aguja, hilo y tela pueden transformarse en armas contra la opresión? Bordando. Amar, pensar, crear, transgredir el papel de bordar que históricamente ha servido para reforzar el lugar en el que se espera que estemos, dentro de la casa, en silencio e invisibles. A través del tiempo, el bordado ha sido utilizado como arma para luchar contra la opresión. Bordar
es entretejer hilos de resistencia convertidos en seres con historia, en nuestros hijos desaparecidos, en nuestros cuerpos usurpados, en nuestro hábitat natural destruido. Violeta Parra decía que las arpilleras son como canciones que se pintan. Las arpilleras transformaron el bordado en un arma contra la dictadura de Pinochet. Con las ropas de sus parientes desaparecidos, las mujeres denunciaban las violaciones a los derechos humanos. Y aquí aparece un tema que me importa mucho. Una arpillera más y una de las que hizo la propia Violeta Parra. Y me interesa un tema que aparece aquí y que puede enunciarse así, que el arte textil feminista pasa de la pregunta ¿quién soy yo? A la pregunta ¿quiénes somos nosotras? Cambiando de una dimensión individual a explorar la identidad colectiva de las mujeres. Por eso el tema del cuerpo femenino fue y sigue siendo uno de los primeros asuntos de identidad compartida por explorarse. Aquí me detengo en algunas poetas, fíjense, y volvemos a lo mismo, poetas en el arte del tejido y el bordado y en el arte de la palabra. Empiezo con Mercy Rojas y fíjense qué fuerte la imagen y este pequeño poema que dice: seres luminosos me persiguen enredados en el viento, solo yo los veo, están hechos de sueños, como el posgrado de Cari, se cuelan por mi piel, ni bufandas ni abrigos los detienen, son como el cierzo. Cuando le preguntan a Mercy Rojas cómo llegó al bordado, ella siempre responde lo que imagino que responderían muchas de ustedes: por mi madre y las mujeres de mi familia. Nos reuníamos a bordar los ajuares de nacimiento de nuestros sobrinos. Soy la menor de 8 hermanos, así que imaginen la cantidad de sobrinas y sobrinos que tengo. Pasábamos tardes bordando el amor. Todo debía ser delicado y perfecto para ese nuevo ser que llegaría a nuestra tribu. Es increíble. Esto es digno de terapia, que yo me emocione con esta frase justamente. Así, casi sin quererlo, aprendí las primeras puntadas. Este es el cierzo que aparece en el poemita anterior. Volviendo a los núcleos de identidad, colectividad, pertenencia y memoria. Me quedo en México y pienso en artistas contemporáneas que han tomado el bordado y el tejido como modos de expresión. Por ejemplo, la yucateca Elena Martínez Bolio, fundadora del espacio cultural Desbordada, y me encanta porque desbordada es también desbordada, ¿no? Quizás rebordada. Quien se reconoce heredera a la vez de las bordadoras de su tierra, de Yucatán, y de Luis Bourgeois, todo al mismo tiempo, y que dice: no hay nada, fíjense qué frase, no hay nada más peligroso que una aguja. Te puede sacar la emoción y hacerte ver muchas cosas que tienes, pero no siempre quieres ver. Mi abuela hacía camisones, lencería para novias, sábanas nupciales, entre otras cosas. Elena Martínez Bolio borda lo que es, lo que siente y lo que ve. Se borda a sí misma. Ahí está. Borda una circunstancia que conlleva ser mujer en esta época. Borda piezas que al momento de ser bordadas se confunden, que confunden la puntada, y esto me interesa también muchísimo, la puntada con la sutura. ¿Qué es lo que estamos suturando con las puntadas de un bordado? ¿Cuál es la herida antigua? ¿Cuál es ese puente creado con estas suturas de los que hablaba Rubí Sanda
y que nos permiten ir del silencio al silencio a través de las palabras. Me paso a este proyecto que es alucinante también. Es el proyecto Xmanicté de Yucatán. Se puede ver en Instagram y son las únicas fotos que encontré. Xmanicté quiere decir siempre viva, y por supuesto hace referencia a lo eterno, pero es también el nombre, miren qué bonito, de una antigua técnica de bordado de Yucatán, que paradójicamente, aunque se llame siempre viva, está en peligro de extinción. Esto es parte de una exposición que se realizó en el Palacio Cantón en Mérida y en el cual participaron una serie de fotógrafos quienes durante un periodo de 5 meses documentaron en diferentes localidades a las bordadoras. Estas que fueron fotografiando, aquí solo pongo 2 fotografías, pero las fueron fotografiando en su quehacer. Uy, ahí está la otra. No sé si se alcanza a ver, no se alcanza a ver, ¿verdad? A ver, vamos a poner. Se ve bien, Sandri, ¿eh? Pero la Igual. frase. Ah, la frase no. Ni yo la alcanzo a ver, me parece. Y no la tengo aparte. Dice, bueno, esta. Doña Amalia aprendió a bordar cuando tenía 12 años. Aprendió a pintar, bordar y cortar. Dice que bordar es su medicina, si no, se enferma. Escucha a Vicente Fernández mientras borda. Califica su trabajo de bordadora como una vocación y orgullo. Tiene 9 hijos. Miren los rostros de estas bordadoras porque es una cosa hermosísima, ¿no? Bordar es entonces un acto donde todas se encuentran. Herencia que conjuga 2 visiones diferentes, lo de fuera y lo de adentro, lo europeo y lo maya. El bordado es también democrático, dicen, pues no distingue entre clases sociales, género ni edades. Quienes se dedican a bordar comparten algo en común, orgullo por lo que hacen. Así, el bordado se convierte en arte, oficio e incluso a veces profesión. Me detengo en otra artista. Se llama Mercedes Bautista, quien también trabaja a partir de la cultura maya. Nació en España, pero a su llegada a México comenzó a hilar ideas sobre lo que existe y lo que no existe, con hilos, dice ella, de tejer despacio, al ritmo de la conversación de las mujeres. Y aquí volvemos a esta idea del textil y el texto, que es habla, que es palabra. Las mujeres mayas le descubrieron los secretos del huipil. El huipil es la blusa bordada. Y de cómo ellas han transmitido su historia y la de su pueblo a través del tejido. Las mujeres y el silencio, las mujeres y lo invisible. Ella dice de sí misma, soy una artista visual que escribe. Investiga en realidad en el bordado como escritura y registro de las cosmovisiones propias y de las culturas a las que pertenece. Investiga sobre arquetipos colectivos y el borrado intencional de los referentes femeninos para perpetuar hegemonía cultural androcéntrica. También, mediante metáforas visuales, reflexiona sobre cómo el lenguaje nos construye y por qué está enfermo, dice ella, de violencias simbólicas que se reflejan en acciones de normatividad de la violencia sobre el cuerpo de las mujeres y la naturaleza. Y así surge su proyecto Bordar Alma, Chuy Pichán en maya, que es un proyecto de construcción poética a partir de las entrevistas que les hace a las mujeres mayas de la región. Miren aquí cómo volvemos permanentemente a la sabiduría de las ancestras. Y estas ancestras, estas abuelas que están vivas, como fuentes de conocimiento y de sabiduría,
como fuentes de memoria. ¿Y cuánta gente está intentando recuperar estos saberes antes de que estas mujeres se vayan? Es lo mismo lo que vimos con el poema de Rubí, lo que venimos viendo con los trabajos anteriores, lo que vimos con el trabajo de Elena y en el colectivo de fotógrafos, es buscar estos saberes que sabemos que no están en las bibliotecas. No son saberes que estén en los libros. Hay un dicho muy bello en África que dice: cuando un anciano muere en África, es como si se incendiara una biblioteca. Y en este caso estamos ante lo mismo. Sentimos dolor cuando vemos imágenes de la biblioteca de Sarajevo, destruida por las bombas en la guerra, pero parece que no nos provoca nada saber que las personas que conocen este arte, estas distintas artes tan femeninas, desaparezcan y no pasa nada. Entonces, un poco todo esto que yo estoy diciendo tiende a recuperar estos saberes, a darles una relectura y a ponerlos en la escena en que los estamos viendo. Este proyecto, Bordar Alma, decíamos que era con las abuelas, y con ellas entendió que en la tradición indígena mexicana las mujeres bordan para proteger, para conservar la cultura y las tradiciones, la visión cosmogónica de su pueblo, sus mitos, los arquetipos colectivos que los construyen como grupo, que les dan identidad y razón de ser. Ponerse el huipil, es decir, es... Siento, no puedo hacer eso. Siri me contesta. Ponerse el huipil, y me acuerdo también cuando Eve de Bonafini, en una de sus entrevistas muy al comienzo de la lucha de las madres de Plaza de Mayo, decía: ponerme el pañuelo es como recibir el abrazo de los 30.000. Y aquí ponerse el huipil es vestirse también de respeto hacia estas culturas, hacia estas tradiciones. El proyecto ay, espérenme que se me... Ahí está. La autora dio poemas bordados para vestirse, sus propias versiones de los huipiles, poemas de las bocas de las abuelas y objetos cerámicos que eran la metáfora de su existencia. Fue la primera parada y se abrieron infinitos caminos. Se desencadenó un proceso creativo que sigue explorando a lo largo de los años. Otra de las extranjeras que se enamoró de México y de los bordados mexicanos fue, espérenme porque aquí no lo están viendo completo, la italiana Ornella Ridoni, que vive en nuestro país, en este país, y hace un trabajo muy crítico y diverso en torno a la memoria femenina. Hilo Rojo, que es esa... que es la exposición que estamos viendo ahí colgada, es más que una exposición de bordados. En realidad es una suerte de autobiografía colectiva, la autobiografía de su familia, integrada por sucesivas generaciones de bordadoras, al tiempo que es una memoria visual travestida de su espíritu, es decir, personajes disfrazados y encubiertos de tal modo que hace que desconozcamos quién representa cada uno de sus vestidos, aunque los evoque con sus bellísimos dibujos bordados. En su introducción al proyecto, ella misma cuenta cuál es el objetivo: mostrar una serie de prendas femeninas en color blanco que he venido bordando en los últimos años con hilo de color rojo. Transformo el bordado, y aquí van otras de sus obras, en un lenguaje propio para abordar el tema de las dinámicas familiares inconscientes. Fíjense, para obtener tu amor, yo haría cualquier cosa. ¿Qué?
arrojarnos, no sé, cualquier cosa hasta puedo dormir con otro hombre y amarlo, mi Señor, que vives entre almendras silvestres. Los destinos de quienes están retratados en sus bordados nos tocan profundamente porque son una parte también de esa comunidad de la que nosotras formamos parte. Con el hilo y la aguja traza un camino de acceso a núcleos familiares que compartimos. Entra en contacto con contenidos antiguos, escondidos en el inconsciente generacional y expresados a través de imágenes bordadas. La última parte de esta presentación, espero que no estén cansadas, aburridas, ni nada por el estilo. Como no las veo, me siento un poco rara, pero espero que tengan caras de un mínimo entusiasmo, y quisiera dedicar la última parte de esta presentación a trabajos colectivos, sobre todo vinculados a los derechos humanos, que es una de las cosas que más me interesa. Y empiezo con un grupo que quizás les resulte familiar, porque ustedes al final son especialistas en textiles, que es el de las tejedoras de Mampuján. Y leo este pequeño textito, que dice así: las primeras puntadas fueron de dolor. Cada vez que entraba la aguja para unir las telas, algo se desgarraba en el corazón y el llanto salía sin parar. Entonces, estas mujeres soltaban la aguja y se secaban las lágrimas para seguir llorando. La colcha de retazos apenas tenía forma, una montaña de fondo, unos camiones, algunos árboles y el arroyo. Ahora tenían que dibujar a las personas. Cada figura representaba a un vecino, a un amigo, a un familiar. Por eso dolía tanto. Lo que estaban plasmando en la tela era su propia historia. Entonces, después de secarse las lágrimas una y otra vez, de tomar aire y elevar una oración, volvían a tomar la aguja para ponerle ropa a cada figura humana. El hermano Luis tenía un pantalón así, decía una. La seño Guadalupe tenía su pelito blanco, muy blanco, contestaba otra al extremo opuesto del tejido. Cada mujer aportaba un recuerdo, una idea, un pedazo de tela. Así construyeron su primer tapiz. Desplazamiento se llamó. Así, sin eufemismos ni adornos. Una sola palabra para mostrar el horror que comenzaron a vivir el 11 de marzo del año 2000 y que aún no termina. Desplazamiento, decía, y masacre, este es desplazamiento. Fueron sus dos primeros tapices, vinculados siempre a la historia y al perdón. Ellas fueron llevando la técnica para que la aprendieran otras mujeres de la zona de Montes de María, en Colombia, una de las zonas más castigadas por el conflicto armado colombiano. Si se acercan a ver en los tapices, pueden meterse a su página web, en los tapices se ven personas asesinadas, gente huyendo, realmente son durísimos y al mismo tiempo de una belleza impresionante. Si les recomiendo también, si entran, tenemos una página que se llama Género y Migración, que es el resultado de un proyecto que hicimos hace un año, que era Género, Cultura y Migración, y ahí tuve la inmensa suerte de hacerle una entrevista a las tejedoras de Mampuján, y escuchar su testimonio es una de las cosas más maravillosas que me han pasado realmente. Siguiendo un poco con esta idea del trabajo colectivo para sanar las heridas, con esta costura
que es sutura. Hay algo similar de chicas muy jóvenes, como pueden verlo, en Oaxaca, en México, y se llaman Colectivo Hormigas Bordadoras, que me mata el nombre, es una belleza. Pertenecen a la comunidad de San Francisco Tanibet y a través de sus bordados buscan generar un vínculo de comunicación mediante el arte entre quienes viven en el pueblo y las y los paisanos que han tenido que emigrar a Estados Unidos. En nuestros bordados, dicen ellas, expresamos nuestras alegrías, angustias y en ocasiones el dolor de la ausencia. Miren esto, me voy a detener aquí un poquito. Dice, amor, pero no te vayas, escrito con B larga y con L, no te vayas para los Estados Unidos, no me dejes sola. Y él dice, lo siento, me tengo que ir para vivir mejor. Y en el otro dice, mijito, no veo nada, por Dios. Mijito, nos vamos por el dinerito que nos mandó tu papá desde los Estados Unidos para vivir mejor. Y esta idea del vivir mejor que llevan todos los migrantes, no sé si ustedes saben, pero las remesas en México, es decir, el dinero que los migrantes mexicanos en Estados Unidos mandan a nuestro país, es a veces la segunda, a veces la tercera fuente de ingresos del Producto Interno Bruto. Imagínense la cantidad de dinero que llega, aunque ganan poco, son muchos. Y dice, la despedida más triste que tiene que dar un migrante cuando sale en busca del sueño americano, dejando esposa, hijos, su tierra, y pensando si podrá volver, o no sé qué, en el intento. En fin, véanlos, por favor. Les voy a dejar, si quieren, el PowerPoint para que puedan verlo y usarlo si lo necesitan, por supuesto. Pero para que se den una idea sobre el fenómeno migrante en México, porque voy a tocar dos temas que son fundamentales en nuestra realidad y que han sido abordados, y valga en este momento el término más que en otros, abordados y bordados. Y uno es el tema de la migración, pero para que se den una idea, decía, en 2019 había unos 10.9 millones de personas nacidas en México y que vivían en Estados Unidos. Eso sin considerar los mexicanos que ya no nacieron en México, sino en Estados Unidos, pero solo de los que vivieron en México, casi 11 millones de personas. Y de migrantes oaxaqueños, donde nace este colectivo de hormigas bordadoras y se entiende el sentido del nacimiento y de su objetivo, 1.200.000, casi 205.000 personas de Oaxaca que viven en los Estados Unidos. La mayor parte de ellas en California. De hecho, hay gente que habla de Oaxaca, California, ¿no? Oaxaca, California, como un solo puente, porque ustedes saben que los migrantes, cuando migramos, tratamos de ir donde hay paisanos, donde hay gente de nuestra tierra que nos ayude a llegar, que nos haga sentir como en casa, que nos dé indicaciones, que nos dé consejos y que de alguna manera nos permita reconstruir ese pedacito, en ese pedacito de mundo, un pedacito de la patria. Una cosa muy importante, y dentro de esto, y por eso también la importancia, no me pregunten por qué están esas rayas en el PowerPoint, no sé si ustedes la ven, no tengo ni idea, pero una cosa importante es la feminización de las migraciones. Y esto implica mujeres viajando con sus hijos, como cabezas de familia ellas mismas, ya no como acompañantes de sus maridos. Hace 50 años, la mujer solo representaba el 2% de todas las migraciones a nivel mundial. Hoy representa el 49%
de la cifra total en el mundo. Pero en América Latina esta cifra es aún mayor y llega hasta el 50.1 o 0.2%. Es decir, que migran ya más mujeres que hombres, mujeres solas. Y se pudo ver muy bien, no sé si ustedes vieron, sobre todo la gente que está en la Argentina, las imágenes de las caravanas migrantes y de los migrantes queriendo entrar por nuestra frontera sur. No me voy a detener más en esto porque este es uno de mis temas de especialización y me entusiasmo y voy a perder mucho tiempo con lo que sigue, que también me interesa. Pero vale mucho la pena saberlo. Se calcula que el 80% de las mujeres y niñas migrantes que provienen de Centroamérica y cruzan México para llegar a Estados Unidos son violadas en este cruce. El 80%. Qué dato, ¿no? No olvidemos tampoco el maltrato a los homosexuales y a las mujeres transgénero, blancos privilegiados del crimen organizado. Después podríamos hablar mucho sobre esto. Hay que subrayar, por otra parte, que existe un gran negocio detrás de la migración. Los polleros, los llamamos en México a los traficantes de personas, son la parte visible de una gran industria, que es esta, del tráfico de personas, y que yo siempre doy este dato. Karina y Lidia ya me han escuchado darlo, pero es que a mí me parece espeluznante cada vez. Fíjense, según la Organización Internacional del Trabajo, se trata el tráfico de personas de la empresa criminal que crece más rápidamente en el mundo, más que el tráfico de armas y que el tráfico de drogas, generando aproximadamente 150.000 millones de dólares anualmente en forma de beneficios ilegales. Así, los migrantes dejan llenos los bolsillos de los traficantes, hacen muchas veces los trabajos que nadie más quiere hacer, pero son incómodos, muy incómodos. Preferimos no verlos, preferimos no saber. Aquí, este es el Mediterráneo, pero podría ser también el Suchiate o el río Bravo. Me detengo un momento en esta imagen bella y desgarradora para entrar a un poeta, en este caso es un poeta hombre, un poeta que vive en la frontera de México con Guatemala, en Chiapas, que es hijo de guatemaltecos y que escribe quizás la mejor poesía que se está haciendo en este momento en México. Él se llama Balam Rodrigo y este es su libro más conocido, su libro más premiado, aunque tiene decenas de premios, y es el Libro Centroamericano de los Muertos. Voy a leer dos fragmentos de dos poemas de él, que dice así: 25 grados 54 minutos 14.4 segundos, norte 99 grados 53 44.9 oeste, Sabinas, Coahuila, un estado en el norte de México. La indígena guatemalteca María N., de 19 años, murió en el río Bravo del lado mexicano y perdió la lucha por alcanzar un mejor futuro. México soltó sobre mí todos sus perros de presa, su virgen de las amputaciones, su violación masiva y patriarcal. Estos son fragmentos en los poemas del Libro Centroamericano de los Muertos. Son los propios muertos, las propias víctimas de la violencia, quienes tienen la palabra, un poco como aquella famosa antología de Spoon River de Edgar Lee Masters, o un poco como Pedro Páramo de Juan Rulfo, donde son los muertos los que hablan, los muertos los que tienen la palabra. En la casa de Balam Rodrigo pasaban los migrantes cuando iban rumbo al norte. Sus padres tenían las puertas de la casa siempre abiertas
para recibir a estos migrantes. Muchos se quedaban algunos días, semanas, algunos terminaban quedándose ahí alrededor toda la vida. Y él dice que el reto principal para escribir este libro fue el siguiente. Uno de los migrantes, uno de los tantos que pasaron, no sabía si tomar el tren, la bestia, ese tren de carga que toman los migrantes y que es realmente criminal, porque muchos terminan cayendo y se terminan con los miembros amputados o muertos. Uno de los tantos que cayó de la bestia había estado con ellos durante un tiempo largo, el pequeño Balaam lo quería mucho y ese hombre quedó totalmente destruido por el tren. Y Balaam dice que él quería escribir ese poema, que el poema central del libro centroamericano de los muertos tenía que ser el relato de ese hombre descuartizado por la bestia que hablara en primera persona. Y no lo lograba. Cada cosa que escribía le parecía que no era digna de la voz de ese hombre. Y tuvo un sueño. Y en ese sueño, este hombre le decía, no te preocupes, todo el libro finalmente es mi palabra, porque cada uno de los poemas que tú estás escribiendo es una parte de mi cuerpo que quedó fragmentado. Entonces, así nació el libro centroamericano de los muertos. Leo un fragmentito más. 14 grados, 54, 18.8 norte, 92 grados, 21, 14.1 oeste, Huehuetán, Chiapas. Se hunde el sol en el azul agua del archipiélago del Solentiname, en el gran lago de Nicaragua. Pero aquí donde estoy, la bestia deambula una y otra vez sobre mi cuerpo tendido. Árbol sin ramas, a mi cuerpo le han talado hasta la sombra. Pues este fue Balaam Rodrigo y yo sigo un poquito por temas igualmente duros, pero son los temas que en este momento reclaman que los hablemos, los pensemos juntas, los demos a conocer. Y también son los temas que éticamente nos comprometemos a tratar, nos comprometemos a conversar con todas y con todos. Y pasamos entonces al horror de los feminicidios. En nuestro continente, 2 de cada 3 mujeres han sido víctimas de violencia por razones de género. 2 de cada 3. Está considerado América Latina la segunda región del mundo más letal para las mujeres. Cada 2 horas y media se registra un feminicidio. Mucho sabemos en México de estos temas, lamentablemente, con 11 feminicidios al día. Mucho nos conmocionan y nos duelen. Y voy a ir con una obra, y seguramente es una autora que para algunas de ustedes quizás sea polémica, lo podemos conversar, pero a mí es una autora que realmente me sacude muchísimo, y especialmente esta obra. La obra de la colombiana Doris Salcedo, llamada A Flor de Piel, Actos de Duelo le pusieron en inglés. Para mí ella es una de las artistas más potentes e interesantes sobre los temas de derechos humanos. Y esta obra se trata de una gran manta hecha con pétalos de rosa y cosidos con la sutileza de un trabajo de filigrana. Ustedes que se dedican al arte textil pueden imaginar lo que significa coser pétalos de rosa. Es un trabajo, si además cada puntada nos permite pensar que es un homenaje a una mujer asesinada, en este caso era una enfermera que había sido asesinada en Bogotá, realmente es un trabajo de una delicadeza y de un sacudimiento interno que me parece impresionante. El color de la ofrenda a estas mujeres asesinadas y desaparecidas recuerda el color de la sangre seca, y la fragilidad, por supuesto, nos recuerda a la primera vida. Lo que el arte puede
explica la artista, es crear una relación afectiva que transmita la experiencia de la víctima. Es como si la vida destrozada de la víctima que se truncó en el momento del asesinato, en alguna medida pudiera continuar en la experiencia del espectador o de la espectadora. Y a propósito de estos temas y de estos días, finalmente estamos en los 16 días de activismo que siguen a la conmemoración del 25 de noviembre, esta joven poeta, muy joven, Nicté Toshki, nacida en Orizaba en 1994, la traigo a colación porque, entre otras cosas, su primer libro se llama así, Errata, en todos los puntos del bordado, que me parece genial el título. Y dice así, este texto que voy a leer. ¿Estamos bien de tiempo, Cari? Porque yo me sigo con toda tranquilidad. ¿Cuánto tiempo nos queda? El tiempo que vos quieras. Esta vez no tenemos, sos la only one, así que podés hablar lo que quieras, ¿sí? No queda mucho, les prometo que no pasa de 10 minutos. Si siguen por ahí, me da gusto. Y si no siguen, disimúlenlo, por favor. No, quiero leer este texto porque es una chica joven y construye en este libro la errata en todos los puntos del bordado. ¿Se puede imaginar eso? Pensarlo solamente me alucina. Errata en todos los puntos del bordado. Pero fíjense lo que dice, lo voy leyendo con ustedes acá. No puedo tejer mi cuerpo una vez más, encontrar su punto medio. No tiene signos de puntuación, así que yo lo leo como me parece y ustedes lo leerán igual. Su punto medio, ¿dónde queda esta mano, este pie deforme, hígado deshaciéndose, acumulado en esta fosa incomún, desierta? Veo mis dedos sangrar por morderme las uñas, la costra, el corazón abierto, aquella arteria danzando entre estos brazos hechos trenzas, en mis huecos flores, aquel asomar apenas de la raíz, en el punto tibio de la tarde, las migajas en el piso, la saliva, el abono de la primavera, esta cintura, alboroto del agua, vaivén de los muslos que no entienden, justo ahora yacemos en el piso, todas mis partes destazadas, en medio de un cauce evaporado, tórax, cactus quebrado, savia derramándose entre estos senos, músculos amordazados que se llaman modesta. Cuando esto acabe me llamaré en alguna lápida anónima hasta la médula, como mis tendones rotos me nombrarán Ángeles, Laura, Ingrid. Mis hijos verán esa fotografía, aquel posar atónito de esta boca abierta, verán mi rostro de Anabel, extirpada de casa con los pies descalzos, reconocerán este vientre fundido de madre, esa cría inconclusa que no me llamará Inés, Carla, Brenda, nariz llena de polvo, estómago de María, vacío este cuerpo, boca abajo, mordedura en la garganta, la asfixia, mis huellas, acordeón de piel enemiga, no puedo tenderme bajo el sol sin saber que otra voz, no la mía, me llama Nancy, mi turno de yacer, cómplice, rasgar esa falda de la muerte, sin botones, sin tela, sin nada, solo mi cuerpo. Y yo pensaba que este poema, de alguna manera, perdón por el ruido, el escándalo urbano, pero este poema, este texto tan brutal de esta chiquita, de alguna manera también le da respuesta a lo que se preguntaba Balam Rodrigo cuando pensaba en su libro Centroamericano de los Muertos, cómo se cuenta el descuartizamiento, cómo se cuenta esa muerte, y ella lo cuenta con este torrente de palabras que está lejos de ser una errata en cada punto del bordado, que no hay errata posible, es de una fuerza bestial, y por eso lo quería
traer aquí con ustedes. Pero lo cierto es que ante el horror de lo que estamos viviendo en nuestro país, hay sectores, hay lugares, hay madres que les impiden a sus hijas dejarse el pelo largo, por ejemplo, o verse demasiado femeninas para no despertar la codicia de los criminales. Y eso se puede ver con toda claridad en esta película, que por favor es una joya, es de Tatiana Hueso, que es una directora de cine, hasta ahora había hecho documentales y este es su primer largometraje de ficción. Tatiana Hueso con H, H-U-E-Z-O. Tatiana Hueso, que es salvadoreña de origen, pero que hace muchos años, desde chiquita, vive en México. Y esta película se estrenó ahora y se estrenó en Netflix Latinoamérica. Por favor, si pueden, véanla. Es un horror, muestra la violencia, pero tiene la gran sabiduría, Tatiana Hueso, de hacernos pensar que en todo momento, y se los digo porque yo tardé en decidirme a verla, porque decían es violenta, y a mí un poco la violencia así, sin filtros, no la soporto. Y no, aquí es una construcción de una sutileza y una belleza durísima, claro, terrible, pero hermosísima. Aquí están las tres protagonistas, en el medio la protagonista principal, la protagonista y sus dos amigas. Ven cómo están intentando no mostrarse demasiado femeninas, están en la edad en que le llega la primera menstruación y entonces eso provoca también el miedo de las madres, sobre todo de las madres que son las que están en ese espacio. Pero lo cierto es que el arte mexicano, la poesía, el cine, los bordados, como vimos, en general en toda América Latina, pero como ven yo estoy de Colombia hacia el norte, más o menos recorriendo, se ocupa mucho de estos temas. Casi no tenemos posibilidad de pensar en otros temas. Entonces, por eso lo traigo tanto a la escena, lo traigo tanto a colación. Aquí hay gente que me ha escuchado, además de mis dos amigas queridas que están aquí. Vi que por aquí anda Vicky Shubab, que todavía me sorprende que siga apareciendo porque ella ya me ha escuchado y siempre por Zoom y en distintos lugares del mundo hablar de esto, y estamos construyendo un lindo grupo con un club de lectura hablando de estos temas. Pero realmente es que casi no se puede hablar de otros temas. Esta es una instalación a partir de un diseño hermoso de uno de los grandes diseñadores mexicanos. Iba a decir un diseñador joven, pero en realidad creo que ya no es tan joven, pero no creo que llegue a los 50 años, o sea que sigue siendo bastante joven, que tiene una gran obra trabajada y que se llama Alejandro Magallanes. Cuando esta furia criminal desatada por el presidente Felipe Calderón provocó el baño de sangre en el que está inmerso este país, inmediatamente Alejandro creó esta imagen del no más sangre que hemos usado en cantidad de marchas y demás. Esta es en un espacio, por supuesto, hecho con acerrín pintado, que también es una tradición muy mexicana, no sé si se use en otros lados. Y les voy a leer solo un fragmento porque es demasiado terrible, pero lo quiero traer a cuento, de un poema de María Rivera, una poeta mexicana que se llama Los Muertos, y que tuvo una repercusión muy grande porque fue leído en la primera marcha que hizo el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que es el movimiento creado por el poeta Javier Sicilia a raíz del asesinato de su propio hijo, y al que se han sumado cientos y cientos y cientos de personas.
esta manifestación que se hizo frente al Palacio Nacional en el Zócalo de la Ciudad de México. Y María leyó este poema. Siempre Javier Sicilia empieza sus actos invitando a poetas a que lean parte de su poesía. Se crea una atmósfera muy especial, pero esta que fue la primera vez, y con este poema, cual solo voy a leer un fragmento, hizo que aquello fuera una especie de misa laica, se los digo de verdad, donde la fuerza de la poesía transformó las pocas conciencias que ahí debían estar alrededor, aún no comprometidas con la lucha. Leo solo un fragmento que es el que tiene que ver con las mujeres y con las muertas de Juárez, y ahora les contaré algo. Dice: allá van María, Juana, Petra, Carolina, 13, 18, 5, 16, los pechos mordidos, las manos atadas, calcinados sus cuerpos, sus huesos pulidos por la arena del desierto, se llaman las muertas que nadie sabe, nadie vio que mataran. Se llaman las mujeres que salen de noche solas a los bares. Se llaman mujeres que trabajan, salen de sus casas en la madrugada. Se llaman hermanas, hijas, madres, tías desaparecidas, violadas, calcinadas, aventadas. Se llaman carne, allá sin flores, sin losas, sin edad, sin nombre, sin llanto, duermen en un cementerio. Se llama Temisco, se llama Santana, se llama Mazatepec, se llama Juárez, se llama Guadalupe, se llama Lomas de Poleo, se llama México. Eso es solo un fragmento, es muy largo. Y este grupo de chicas geniales, que fue el primer grupo en ocupar la escena misógina, machista y violenta del hip hop mexicano en la frontera norte, el grupo Batallones Femeninos, transformó ese poema en un rap alucinante que, si da tiempo, después podemos escuchar aquí juntas. Y si no, búsquenlo, está en YouTube, Batallones Femeninos, el poema, ellas lo llaman Así era ella, porque toman fragmentos del de María Baranda y con eso construyen su rap, y es una cosa de verdad desgarradora lo que logran. Ahora, así como algunas madres, como en el caso de la película de Tatiana Hueso, les piden a las hijas, por favor, que no se note que son mujeres, hay otras que salieron a reivindicar su ser mujeres, y esto me encantó. Es una historia que quiero que conozcan. Es la historia de un grupo en Zacualpan, que es un pueblo ñomdá, que es uno de los grupos originarios de México. En español se los conoce como amuzgos, de la Costa Chica, de la llamada Costa Chica del estado de Guerrero, y es una zona tradicional de tejido en telar, tejido de cintura y bordados. Y estas chicas son 7 mujeres trans y decidieron unirse y tejer juntas sus huipiles, también para la venta, como un símbolo de unión y protección contra la exclusión, incluso en su propia comunidad. Dicen que cuando salen así, con sus huipiles y como mujeres que son, las apedrean, les gritan, y que de a poco, con este trabajo, que finalmente es el trabajo que hace prácticamente toda la comunidad, empiezan a respetarlas, a considerarlas. Es un trabajo impresionante el que están haciendo estas 7 mujeres, que no quiero dejar sin nombres. Ellas son Flor, Paloma, Mago, Giovanna, Vicky, Fer y Nachita. 7 mujeres trans en un pueblo pequeñísimo, conservador, homofóbico y transfóbico, por supuesto, de la Costa Chica de Guerrero. Y voy cerrando, ahora sí, con los tejidos, con los bordados por la paz. Y tengo esa foto
porque las chavas, las chicas mexicanas salen diciendo que bordar es resistir. Y eso lo dicen mientras se juntan en alguna de las plazas de la Ciudad de México o en alguna otra ciudad del país, sumándose al colectivo Bordados por la Paz. Yo no sé si ustedes saben, no tienen por qué saberlo, pero el jueves pasado, justamente el 25 de noviembre, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de Naciones Unidas dio su informe al concluir su visita a México, y dijo que las desapariciones forzadas en nuestro país son acompañadas por una impunidad casi total y estructural, cosa que todos sabemos, pero que está bien que lo diga la ONU. La jefa de la delegación, Carmen Rosa Villa, lamentó que no se tratara de un fenómeno del pasado, sino que pudo constatar que es un problema vigente, como lo indican que a la fecha el último reporte arroja 95.121 personas desaparecidas, de las cuales, dijo, 100 de esas desapariciones ocurrieron durante la estadía en México de 2 semanas de esta Comisión contra las Desapariciones Forzadas de la ONU. Es impresionante ese dato. Lamentamos constatar, dice, que se mantiene una situación generalizada en gran parte del territorio de desapariciones. Ante estas cifras y ante los 11 feminicidios al día, hay madres que salen a cavar con sus propias manos algunas de las más de 2.000 fosas clandestinas que cubren el país. Este pañuelo me gustó mucho, solo los besos nos taparán la boca, bordamos por la paz. Ahí están las madres y padres de desaparecidos, y entre ellos las madres de los migrantes centroamericanos desaparecidos en México. Desde 2011, que se declaró, como les decía, la llamada guerra contra el narco, los números no paran de crecer. También desde este otro lugar, desde este lugar de memoria, de lucha, de darle voz a los que ya no están, se recuperan estas labores de la aguja, estas labores ancestrales. Son lugares de empoderamiento y a la vez lugares de denuncia. En las plazas, en las calles, la gente comenzó a reunirse, primero en grupos pequeños que bordaban sobre pañuelos blancos los nombres de los desaparecidos y los asesinados. En un país donde la frase que se escucha con más frecuencia es «ya no se puede salir a la calle», bordar en un espacio público es revolucionario. Como la aguja que entra en la tela, la persona que se presenta a bordar penetra en el tejido de la sociedad, se mete a la calle como punzón enhebrado de voluntad en todo el colectivo humano. Bordar se vuelve entonces un arma moral. Y me encanta esa frase, el bordado como un arma moral. Aquí hay algunos de los bordados, así están colgados, y uno puede llegar y decir, yo quiero sumarme hoy al colectivo Bordar por la Paz, y entonces te dan un bastidito como este, tu aguja, tus hilos, y eliges a quién le quieres rendir memoria o qué hecho quieres denunciar, y bordas y hablas, porque las mujeres cuando nos juntamos y cuando nos juntamos a bordar o a tejer, hablamos, y ahí va otra vez la textualidad, el tejido y las complicidades sororas. Y cierro, ahora sí, con esta colectivo Hilos de Guadalajara, Jalisco, que llevó a cabo la acción Sangre de mi Sangre. Durante días y días se juntaron a tejer cientos de metros de una red roja, con cantidad, decenas y decenas de mujeres, también hombres participaron, igual que en los Bordados por la Paz, familiares de víctimas de feminicidios y desaparecidos. Y con ella, con esta tela, cubrieron el famosísimo en Guadalajara monumento
a la patria, ¿no? La patria ya no es una patria, es una matria sangrante y desgarrada. Esto fue el 7 de marzo de 2020 y el 8 en la enorme manifestación que hubo en cada una de nuestras ciudades, marcharon llevando en las manos esa red de sangre. Y yo digo que como Penélope, en su tejido, las manos de las mujeres que bordan hoy el camino hacia la paz, la justicia, la memoria y nuestra propia libertad. Este cartel que estaba, esta manta, este cartel que estaba en una de las marchas en Madrid del 8 de marzo, Sal de Ítaca, Penélope, el mar también es tuyo. Es una manera de recordar con poesía que un mar femenino y feminista, diverso e incluyente, nos espera hoy, teñido de verde y morado, en las calles para seguir bordando el mundo que deseamos. Muchísimas gracias. Bueno, qué decir, ¿no? Esos aplausos silenciosos que tiene el Zoom. Querida, ¿cuánto te agradecemos? Me pongo en nombre de todas quienes estamos aquí en este momento. Yo en particular, esto realmente, viste, nosotros soñamos, pero hacemos, André, vos ya sabés. Y esto superó el sueño, ¿no? Digo, y cada palabra tuya y cada búsqueda totalmente desbordada, y por eso tan entrañable, arma también un camino para esto que está fundándose, ¿no es cierto? Entonces, en estas fundaciones y en estos primeros eventos, que para mí son cruciales para marcar un perfil, para marcar una mirada que desde un posgrado se va a tratar de sostener a como sea y a como ve, tu aporte es enorme, Sandrita. Entonces yo te agradezco profundamente. Si alguien puede apagar un micrófono que está interrumpiendo, les agradezco. Y entonces yo pensaba también, solamente quiero hacer esta reflexión porque estaría buenísimo, seguramente va a haber alguna pregunta, pero veía esto que tal como vos decís, ¿no? De Colombia para arriba, y cuánto más lo colectivo surge de manera casi como una práctica natural, digamos, ¿no? En países donde a pesar de la violencia, las culturas originarias no quedaron totalmente desaparecidas. Yo pienso en Argentina, vos conocés perfectamente, Sandra, nuestro país, pienso en Argentina y pienso qué individuales que estamos, qué difícil que es generar lo colectivo, y eso que la comunidad textil es fuerte y es una comunidad generosa, ¿no? Y de compartir, pero cuesta mucho más la acción, ese decir de otra manera, ¿no? Tal vez cuestan menos otras cosas, pero el decir colectivo sigue siendo un tema muy difícil para Argentina, para Uruguay, o sea, sigue siendo, y para Cono Sur es difícil todavía, ¿no? Y nada, pensaba eso, era simple, no es ninguna pregunta ni nada, solo un agradecimiento infinito. Y lo que vamos a hacer ahora es, si tienen alguna pregunta, no comentarios, por favor, preguntas, ¿sí? Si tienen alguna pregunta, la pueden poner en el chat porque María las va a ir leyendo. Vamos a hacer como cuando fue la mesa del Salón Nacional, ¿sí? Para que no se arme un lío bárbaro. Entonces, quienes quieran hacer preguntas, Mary, que está por ahí abajo, que la estoy viendo. Acá estoy. María es nuestra coordinadora académica de la carrera, ¿sí? Así que si quieren empezar a enviar sus preguntas, adelante, ¿sí? Muchas gracias, Karina, también por lo que dijiste. Es un tema complejo ese, porque hay que aprender a escuchar a esas comunidades. Hay que aprender a escuchar, hay que aprender a entender, a seguir. Tampoco es algo natural. Pero por aquí anda alguna de las colegas que tuvimos una experiencia hermosa
en la UNJU, en la Universidad Nacional de Jujuy, justamente recuperando esto, la idea de los feminismos comunitarios y pensándolo, intentando pensarlo desde ahí, y eso también es Argentina. Y entonces, quizás lo que a mí me gusta mucho decir cuando hablamos de estos temas es que tal vez el verbo más importante en este momento para nosotras tendría que ser el verbo escuchar. Tenemos que aprender a escuchar lo que viene de otras voces, de otros lugares, de otras maneras de mirar el mundo. No para sustituir ni cambiar las nuestras, somos lo que somos y somos esta mezcla, pero sí para aprender, para entender y para sumar, porque de eso se trata, ¿no? Y eso me parece importantísimo. Y te pediría, María, si se puede, sé que vas a poder hacerlo, guardarme el chat y después mandármelo para que yo pueda ver, porque no alcanzo a ver los comentarios, porque no sé qué imaginan ustedes, pero yo tengo frente a mí una pantallita pequeña de laptop, y por eso tampoco alcanzaba a ver los versos y estos que quería leerles, los de los bordados, que es difícil, quizás alguna de ustedes pudo verlos mejor, pero, pero sí, sí. Lo guardo, ¿eh? No, ya está guardado. Muchas gracias, María. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Tenemos una pregunta de Lynn. ¿Sí? Sí. Hay una de Lynn que dice, quería preguntar qué pasa con el hacer colectivo y cómo estudiarlo y guardarlo. Pensaba en Bordando por la Paz y que el Reina Sofía tiene parte del material. Aprovecho para agradecer la poesía e inspiración para el trabajo colectivo. Sí, muy buena pregunta, Lynn. Pues esa es parte de nuestra responsabilidad. En parte lo que yo hago con estas charlas o cuando armo una charla como esta, no digo estas charlas porque esta la armé para ustedes, pero quiero decir, también con la conciencia de que esto hay que transmitirlo. No tiene que quedarse solamente en que yo vaya un día a la plaza de Coyoacán, borde, me conmueva y después me vaya. No, hay una cosa que tiene que ver también con nuestra transmisión y un poco pensando en ese primer poema, ¿no? El de Rubí Sanda y lo que heredamos de nuestras ancestras. Empecemos a pensar que también nos corresponde guardar para heredar. O sea, que no podemos pensar que el mundo se acaba, empieza y termina con nosotras. Quizás nuestro mundo íntimo, pero tampoco es así. Quizás eso sea lo más importante que hay que aprender de los pueblos originarios. Esta idea de que formamos parte de una continuidad y que también entonces tenemos la responsabilidad de transmitir. Me encanta que el Reina Sofía tenga parte de esto. Las instituciones siguen siendo lugares importantes, pero también sería genial ir a hablarlo con un grupo de mujeres a algún lado, llevar la propuesta o contar lo que se está haciendo en México o en Colombia o en otros lugares, llevarlos a otros grupos de mujeres, ¿no? Grupos de mujeres como ustedes, grupos de mujeres diferentes. Finalmente, lo que sucede tanto con la poesía como con el ejercicio de la creación textil, y me corrigen si me equivoco, es esta idea que un poco una de las artistas decía, hay una cosa muy democrática en el mejor sentido. No vamos a discutir ahora el concepto de democracia en términos políticos, sino esta idea de que finalmente podemos ser iguales. En realidad están las que saben y estamos las que no sabemos. Están las que saben más y estamos las que sabemos menos. Hablo del bordado en mi caso, ¿no? Pero finalmente podemos transmitir esta experiencia y transmitir este conocimiento. Esto es algo que atenta contra aquello que le da origen, sentido y forma a nuestras instituciones. También por eso es tan difícil, porque finalmente nuestras instituciones educativas están armadas de manera tal para que yo, que soy la profesora, soy la dueña del conocimiento y te vengo a
decir cómo son realmente las cosas. Y aquí estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de grupos de pares, ¿no? De grupos que nos juntamos y así como, sí, la abuela era nuestra maestra para enseñarnos a tejer, en mi caso a tejer, a bordar nunca aprendí, pero también se volvía la compañera, la cómplice con la que charlábamos, nos iba contando historias, recuerdos, nosotras preguntábamos, ¿no? Y ahí surge el poema que dice Karina, con el que empezó, que se llama Acanalado, Acanalado, y que acanalado es también un tejido, ustedes lo saben, ¿no? Y sí, tiene que ver con recuperar esta capacidad de vínculo con las demás, que es algo que nos cuesta. Nos han criado para que la mujer de junto a nosotras, la mujer que tenemos al lado, sea nuestra competencia, ¿no? En México hay un dicho que es mujeres juntas ni difuntas. No sé si existe eso en la Argentina. Y que es vital, ¿no? Entonces es eso, no hay nadie peor ni más competitivo ni que te va a tirar más porquería que otra mujer. Rompamos ese modelo estereotipado, impuesto, creado por un sistema patriarcal que no favorece la sororidad, sino que favorece la competencia, favorece el que si a ella le va bien, entonces está ocupando mi lugar. Y no, si a ella le va bien, puede jalar del hilito y de a poco nos empieza a ir bien a todas, ¿no? Hay que cambiar, esa cabeza es lo más difícil de cambiar, me parece. Y esta idea de estos otros saberes que no sustituyen a los que tenemos. No se trata de que renunciemos a los libros, se trata de que sumemos y de que podamos llevar esos libros, quizás, como es más mi caso, llevo esos libros a esos grupos de mujeres y me traigo cosas de ese grupo de mujeres. Es un dar y dar permanente, ¿no? Dar y recibir, pero estamos dando y nos están dando. Me parece que, digo, no es que sea automático y que esto está ganado. Este es un trabajo de todos los días que hay que tener, ¿no? Muy presente, muy consciente, incluso cuando no estamos bien. ¿Qué es lo que me enoja tanto de esa mina que me mira así cada mañana? ¿Qué es lo que me pone mal? ¿Qué es lo que me pone mal en el mundo? ¿Qué es lo que yo quiero dejar? ¿Qué es lo que quiero transmitir a mi hija, a mis nietas, si es que algún día las tengo, a las hijas y nietas putativas que son nuestras estudiantes? ¿Qué hacemos con todo esto? A mí me parece que estas son las preguntas que, por lo menos en mi caso, están presentes casi como mantra, para que no se me olvide, porque se nos olvida, porque estamos muy entrenadas también, estamos muy entrenadas a concursar, en México el sistema es un poco diferente que en la Argentina, el sistema universitario nos evalúa por cada cosa que hacemos, nos da puntos, entonces es una carrera por puntos tras puntos. ¿Qué importa? ¿Qué importa eso cuando está pasando lo que está pasando a nuestro alrededor? Cuando la estudiante que ayer teníamos sentada en el aula, hoy es una desaparecida más. Y lo digo así, el 25 de noviembre, y me callo, cuento esto y me callo, pero el 25 de noviembre, el jueves, empezamos la conmemoración del Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres en la UNAM, en la Coordinación para la Igualdad de Género, con un magno evento con 37 rectores y rectoras de toda América Latina, firmando una declaración de cero tolerancia a la violencia hacia las mujeres. Un evento que realmente costó mucho organizar y que pasó sobre mi cuerpo y me dejó de cama, pero salió bien. Pero cerramos ese día. Esto es en el piso 10 de la Torre de Rectoría, un edificio emblemático, absolutamente fálico, en la Ciudad Universitaria de México. Pero cerramos ese día, allá abajo, en la Facultad de Filosofía y Letras, en un evento con madres y padres de estudiantes
hombres y mujeres asesinados y desaparecidos de la UNAM. Y era el cierre que necesitábamos, era salir de esa estructura jerárquica y que además está bien, tenemos que trabajar para eso y tenemos que trabajar para que nuestras instituciones se transformen, cobren conciencia de esto, tengan legislaciones que le pongan un alto a la violencia, que le den un lugar de igualdad a las mujeres y a las diversidades sexogenéricas. Todo eso está bien, pero necesitábamos volver ahí, donde está la gente, y escuchar estos testimonios, ¿no? Para que una no crea que está haciendo cosas importantes. Lo importante está allá, está con las familias de las víctimas, está con las chicas de las colectivas que están en la militancia. Ahí es donde estamos aprendiendo. Gracias, Sandri. Mary, ¿hay alguna pregunta? Hay un par de preguntas. Pregunta Guara, ¿algún antecedente sobre el uso de cabello en los saberes ancestrales? Yo no los tengo, es probable que haya, pero no lo sé. No lo sé. Lo que sí les puedo contar, porque esa sí es una investigación que hice, no tiene que ver con el pelo, que siempre me da como un poquito de impresión a mí también las obras hechas con el pelo, que es algo tan fuerte, ¿no? En las obras. No, pero lo que sí les puedo decir es que una de las tradiciones más fuertes, por lo menos en el bordado de huipiles, es que las mujeres dejan su seña en un huipil. Siempre hay algo que hace que dentro de la comunidad, aunque quienes portemos después los huipiles no lo sepamos, o los huipiles que vemos a la venta o en los museos no lo sepamos, pero la comunidad sabe que si ese huipil tiene un X elemento, un huipil, un rebozo, cualquiera de las prendas que se usan y se hacen en telar o en bordado, siempre hay una marca de alguna de las artistas o artesanas. Siempre hay una marca personal de las mujeres y eso me gusta muchísimo, porque finalmente nos han metido la idea de la gran diferencia entre el arte y la artesanía, ¿no? Otro binarismo patriarcal absurdo. Y ahí muestran que no, por eso yo traje a las artistas indígenas, ¿no? Porque bueno, son artistas que alguien las vio y dijo, esta chica me gusta para exponerla en el museo, pero finalmente esta chica después vuelve a su comunidad y sigue produciendo huipiles, cojines y no sé, lo que sea, y rebozos para vender porque viven de eso, ¿no? Entonces, esa es una señal que sí reconozco y que viene desde siempre. Como se dice que en las capillas barrocas, y en México hay muchas, siempre había algún ángel visco, y los viscos eran la señal que los indígenas que pintaban, porque eran ellos los que pintaban las capillas, esas capillas repletas de hoja de oro, era una señal para los otros indígenas que estaban ahí, simplemente como reconocimiento, ¿no? Como identidad. Y bueno, por ahí debe ir también algo sobre el pelo, pero no lo sé. Lamentablemente no tengo esa información. María pregunta, las problemáticas de nuestras tierras son las mismas. ¿Cómo reflexionarlas juntas con sus matices? Y así como lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo justamente, o sea, pensando desde el lugar propio e incorporando las obras y los pensamientos de los lugares que también son propios, porque finalmente esto que llamamos Abya Yala es la tierra de todas nosotras, ¿no? Vengamos de donde vengamos, hemos decidido, o lo decidieron nuestros abuelos o bisabuelos, o ya estaban acá, pero aquí estamos. Entonces, finalmente, también dentro de cada uno de nuestros países las realidades son diferentes. Dentro de cada una de nuestras ciudades las realidades son diferentes. Entonces, se trata de ir pensando y construyendo entre todas. Y a mí me interesa mucho
el contexto latinoamericano. Me interesa mucho pasar de lo local a una cosa más continental, más hemisférica la llaman, ¿no? Aprender a pensar desde eso que también se llama ahora el sur global o los sures globales. ¿Qué tal si además salimos un poco de nuestro continente y vamos a otros espacios de los sures globales y vamos a ver que también las problemáticas son similares, los discursos son parecidos y podemos ir pensando juntas? Yo les quiero decir que mucho del movimiento feminista, aunque el movimiento feminista mexicano nació en los años 70, la nueva ola, esta cuarta ola, llamada cuarta ola del feminismo, se la debemos a las chicas del Cono Sur, a la Marea Verde Argentina, al movimiento de las y los estudiantes chilenos, y lo decimos cada vez, acabamos de estar en varias mesas con gente de España, y lo decimos siempre, la marea feminista a México, y mucho tiene que ver con la UNAM y con los cambios que hay en la UNAM en este momento, se lo debemos a las chicas, a las más jóvenes que vienen subiendo desde el Cono Sur. Entonces, hay que seguir estas rutas, hay que acompañarlas, aprender, escuchar y proponer en la medida de lo posible, María. No sé si contesté un poco, pero creo que por ahí va. Y Natalia pregunta, ¿cómo vivís esta relación de la poesía tan personal y del textil tan colectivo? ¿Qué habita para vos esta común unión? Qué bonita pregunta. ¿Quién la preguntó? Natalia. Natalia. Es una linda pregunta porque te voy a decir una cosa, Nati. Lo cierto es que la poesía también tiene una dimensión colectiva y comunitaria, en varios sentidos. Primero, la poesía también de los pueblos originarios es comunitaria. El arrullo, que es nuestro primer vínculo con la poesía, no es solitario, es un lazo de comunidad ya, en principio con el cuerpo de nuestra madre o de quien nos críe, ¿no? Y luego pasan cosas alucinantes, y es que es la poesía llevada al ámbito, la poesía que nace en la intimidad, que también existe, por supuesto, y es la poesía más cercana a nosotras y más al trabajo que yo hago, llevada después al espacio colectivo, es una experiencia totalmente diferente. Es una experiencia de una riqueza impresionante y también muy conmovedora. Si ustedes han estado alguna vez, y no dudo que hayan estado, en una lectura de poesía, saben que lo que ahí sucede es casi una comunión, es un ritual, ¿no? Hay una cosa de silencio, de escucha, de compartir emociones, para mí comparable con muy pocas cosas en la vida, ¿eh? Y por otra parte, ahora, y por eso traía a colación el poema de María Rivera y las chicas que lo transforman en un rap, también hay este círculo virtuoso que lleva la poesía de la intimidad al espacio público, sobre todo cuando es poesía que les gusta a las y los más jóvenes y les jóvenes, y vuelve a ser para ellas algo íntimo, pero se va al espacio público. Eso también es alucinante. Claro, no toda la poesía se presta para eso, como tampoco toda la obra plástica se presta para el diálogo comunitario, ¿no? Esto no quiere decir que dejemos de escribir un tipo de poesía que a lo mejor es imposible leerla públicamente, porque, qué sé yo, se me ocurre ahora, no sé, leer Altazor de Huidobro puede ser complejo por los juegos tipográficos, leer de pronto a las vanguardias en voz alta sin ver los espacios, pero eso no quiere decir que dejemos ni una cosa ni otra. Yo creo que esta experiencia también de llevar la poesía al ámbito comunitario es un desafío brutal para cualquier poeta.
y hay que pasarlo, ¿eh? Hay que pasarlo y hay que escuchar a quienes están ahí del otro lado. Yo he escuchado a Balam Rodrigo leer su poesía ante un grupo, ante una audiencia, y es increíble cómo se transforma la audiencia, cómo se transforma quien está escuchando poesía. Un poco lo que nos pasa también cuando escuchamos a alguien que canta o en un concierto o qué sé yo. Sí, existe esa posibilidad. Creo que no son excluyentes. Vuelvo a decir que de lo que se trata aquí es de sumar. No, o sea, no me voy a volver yo ahora indígena maya, porque no lo soy. Entonces sería una falsedad, sería una impostación. Lo que estamos haciendo es aprender y sumar, ¿no? Como tampoco ninguna de las poetas indígenas que he mencionado se va a volver una Sandra Argenmex. Eso no va a suceder, pero podemos compartir, podemos aprender mutuamente. Eso es lo que a mí me importa. Y Fernanda pregunta, ¿crees que realmente el arte puede producir algún cambio social? Si digo no, ahora tiramos todo por la ventana, ¿no? Digamos, ¿qué es lo que puede provocar el arte? Puede provocar la emoción y la conmoción suficiente y necesaria para ir transformándonos a cada una de nosotras, a cada une de nosotres. Y a partir de eso puede transformarse la sociedad. Eso es lo que yo pienso. Bueno, estamos... Les mando el email, ese sí lo alcancé a ver. Dale, déjanos el email tuyo, igualmente les podemos mandar nosotros también, si nos llegan a preguntar y vos nos das tu permiso, nosotros podemos mandarles desde el mail al que escribieron para sumarse a la charla, ¿sí? Les podemos mandar el mail de Sandri. Bueno. Y va a quedar subido en YouTube también. Están preguntando dónde volver a ver la charla. Mi correo, no sé si mi correo también, pero bueno, a todos los que están, todas las personas que están en YouTube, saben que pueden escribirme, saben que a lo mejor tardo un poquito en contestar, pero contesto, o sea que tranquilamente háganlo y ténganme paciencia, pero prometo que sí respondo. Bueno, a mí me parece que ya es hora de ir cerrando, ¿sí? Sandri, hemos abusado terriblemente de tus palabras, de tu tiempo, de todo. Ha sido una gozada, como diría Paquito Laina Ranz, así que nos vamos a ir despidiendo. Yo te agradezco muchísimo, fue enorme. Creo que hay algo fundamental en esto que tiene que ver con esos puentes que ya quedan tendidos. Digo, estas situaciones de charlas, no es solamente la charla, la exposición, la. Sí, es eso, pero es saber, hoy varios se enteraron que existe alguien que se llama Sandra Lorenzano, que es así y que puede conectarnos, ¿no?, en otras situaciones y podemos crecer, ¿no?, de esta manera y sumar de verdad, digo, performáticamente, ¿sí? Así que un poco la idea de esto, así como en la charla anterior, la idea era transparentemos cuál es un criterio de un jurado de un salón nacional, y eso es también performativo. Bueno, en este caso es, entendamos que o empecemos a trabajar juntos en toda esta posibilidad que tiene el entramado de la palabra con lo textil, con la poesía, con la obra comunitaria, individual, como sea, ¿no? Pero empezar a mezclar más que separar, ¿no? Nuestra intención podía haber sido lo mismo, pero no, haber traído un artista textil de México, o sea, y realmente para mí es mucho más importante y de apertura trabajar con una poeta para todo lo que puede pasarnos como artistas, ¿no? Todas ustedes son artistas. Entonces es mucho más rico ese intercambio porque abre mucho más todavía, ¿no? Entonces yo te agradezco, Sandra, aparte sé
que has hecho ese generoso esfuerzo de meterte en lo textil mucho más de lo que habitualmente haces en tu trabajo y conectarlo con todo tu trayecto vinculado a cuestiones de derechos humanos, militancias feministas, etc. Y te lo agradezco muy especialmente. Bueno. Al contrario, Cari, quisiera decir que para mí la verdad es que ha sido un privilegio y es un privilegio, primero, formar parte de tu sueño de este posgrado, ese es un regalo de la vida, tenerte siempre cerca, ese es otro regalo de la vida, a vos y a la chiquita. La chiquita está por allá. Bueno, ahí le mando un beso a Vicky, pero sobre todo esto, la idea de empezar a armar juntas con este grupo maravilloso que tenés acá, de artistas, de gente comprometida, de gente creativa, de gente con una sensibilidad particular. Y bueno, quedan estos puentes tendidos, estos puentes que estamos construyendo de los dos lados, en las dos puntas de este continente. Y solo me despido, además de agradecerles a todos que hayan estado aquí escuchándome, acompañándome y sosteniendo, porque la escucha sostiene a quien está hablando en ese momento. Pero cierro con una cosa que le gustaba mucho decir a mi embajadora, Patricia Vaca Narvaja, y que lo retomo, que era una frase de Alfonso Reyes, que decía que como México está en una punta del continente y Argentina en la otra, cuando se juntan es un abrazo. Así que yo recupero esa idea del abrazo y las abrazo muchísimo. Cuídense mucho, por favor, y bueno, sigamos en este camino. Muchísimas gracias. Gracias y gracias a todos que están ahí. Muchas gracias. Gracias. Gracias, y faltó el Muchas grito gracias. colectivo. ¡Gritemos! ¡Gritemos! Adiós. Gracias. Chao.